Nehemías, el capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el versículo 1 que dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué le parece la situación? Bastante triste. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tremenda confesión. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Como dijimos nosotros al comenzar ahora esta nueva serie, queremos hacer una interrupción en el estudio del libro de Marcos, porque quisiéramos más bien enfocar nuestra atención sobre algunas cosas excitantes que están sucediendo en nuestro grupo. Y quisiéramos hacer que el foco de nuestra atención esté ahora concentrado en un avivamiento que queremos ver que está empezando entre nosotros. Y ojalá que realmente este sea el comienzo de un fuego que empiece a arder tremendamente en nuestros corazones, en nuestra iglesia también y por supuesto en nuestro vecindario. Ahora, hemos visto en el mensaje anterior que en nuestro mundo moral y espiritual está sucediendo lo inverso de lo que sucede en el mundo científico y tecnológico. Es decir, por un lado, somos capaces nosotros de comunicarnos de una forma extraordinariamente veloz. El otro día, nuestra hermana Amanda me pidió si yo podía hablar allá a Italia por un problema que surgió con la hija. Y yo agarré el teléfono y directamente de la casa disqué 14 números y me comuniqué directamente con un pueblecito cerca de Nápoles donde nosotros visitamos hace cerca de 2 años. Extraordinario. Ni siquiera un minuto. Y ya estuvimos conversando con aquellas personas que cuando yo le dije mi nombre enseguida se alegraron y pudimos nosotros tener una buena comunicación. Veloz, comunicación extraordinariamente veloz. Somos capaces nosotros de poner, ¿no es cierto?, a un hombre en la luna. Somos capaces nosotros de poner una tripulación alrededor de la Tierra en una órbita que circula. Somos capaces nosotros, y dentro de poco ustedes lo van a ver, de poner un laboratorio espacial
que esté allí flotando, hecho por los hombres, como si fuera un satélite, como si fuera una luna, donde los hombres desde acá se van a dirigir allí y van a poder hacer sus investigaciones y regresar como si fuera una ciudad aquí de este planeta. Somos capaces de investigar los secretos del fondo del mar, de almacenar millones de datos en una computadora. Somos capaces de hacerlo. La computadora está revolucionando el mundo científico y tecnológico del día de hoy. Somos capaces de traer un bebé a la vida a través del proceso comenzado en un tubo de ensayo. Y todo esto lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. Sin embargo, mientras por un lado experimentamos una tremenda explosión demográfica, por el otro lado, millones de personas están muriéndose lentamente por efecto de la soledad y el aburrimiento. Y hay personas que viven en ciudades populosas, que van en los ómnibus repletos de gente, que viven en su interior una soledad y una amargura y un aislamiento intenso en medio de la población donde ellos viven. Nuestras ciudades están colmadas y sin embargo los corazones están vacíos. Y en un mundo con toda suerte de artificios electrónicos, nosotros pensaríamos que la vida sería excitante. Pero la verdad es que la realidad es todo lo contrario. La gente está totalmente aburrida y por eso busca solamente cosas excitantes. Y ya no le alcanza la marihuana. Y van a la cocaína y de ahí a otros elementos para tener más excitación y vivir en un mundo irreal, al menos gozando un poquito de felicidad, según ellos piensan que es. Mis queridos hermanos, tenemos hoy más información disponible al alcance nuestro que jamás en la historia de la humanidad se ha producido. Sin embargo, los resultados no son positivos. Yo me acuerdo cuando era muchacho, había una especie de revolución en algunas iglesias y decíamos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes acerca de los problemas sexuales. Porque hay tanta degeneración y tantos problemas porque ellos no conocen el mecanismo y no conocen ciertas cosas. Tendríamos que abrir esa instrucción en las escuelas e inclusive en las iglesias. Y yo fui parte de ese programa también. Ahora, ¿cuál es el resultado en el día de hoy? Ustedes saben que algunos de sus chicas y muchachos en sus hogares saben más sexo que usted, que es padre. Y la pregunta es esta, ¿por eso es que estamos viviendo nosotros en un mundo mejor? ¿Por eso es que ahora hay menos degeneración y problemas en los hogares? ¿Por eso es que ahora hay menos aborción? ¿Por eso es que hay menos fornicación y adulterio? No es así. Estamos viviendo en un mundo con más información que nunca y sin embargo el mundo se está degenerando cada vez más. El pecado florece por todos lados, los hombres se han olvidado de Dios. Ahora lo peor de todo es, hablando del mundo, está así, pero esa frialdad está entrando a la iglesia de Dios. Y resulta que el mensaje ahora no logra atraer multitudes. Resulta que ahora los mensajeros no son eficaces. Resulta que ahora los creyentes no viven de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, como dice el apóstol Pablo. Resulta que los maestros no están convencidos de lo que enseñan. Resulta que los líderes no respaldan con sus vidas el mensaje que proclaman. Resulta que la mayor parte de las iglesias no cumplen su cometido. Entonces, fíjese usted, ¿por dónde va a comenzar el avivamiento? ¿Va a comenzar por el mundo? No, porque no conocen a Cristo. ¿Va a comenzar por la iglesia? Sí, pero ¿dónde? Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, mis hermanos. ¿Por dónde? Por eso hemos titulado ahora estos mensajes, condiciones para un avivamiento. ¿Por dónde va a comenzar? Si es que realmente se va a producir un avivamiento en nuestro medio. Y vemos que no puede ser en el mundo, tendrá que ser en la iglesia.
Y lamentablemente cuando vamos a la iglesia, encontramos nosotros que algunas iglesias son como Éfeso, que han perdido su primer amor. Otras iglesias son como Pérgamo, que contemporiza con el mundo. Otras iglesias son como Tiatira, que tolera el pecado. Otras iglesias son como Sardis, que tiene el nombre, que vive y está muerta. No sirve para nada. No opera. Tiene el nombre de iglesia y realmente no cumple su función. O, como la iglesia de Laodicea, es apóstata y aparenta un cristianismo que no tiene. Y hay muchas iglesias que realmente tendrían que ser enterradas porque están muertas. Se cuenta de un pastor aquí en los Estados Unidos, en la parte sur, donde hacen algunas cosas, algunas veces un poco extravagantes y extraordinarias para llamar la atención. Se cuenta que un pastor publicó en todos los periódicos de su ciudad de que el domingo, en el servicio de la mañana, se iba a producir el entierro de la iglesia. Y que todos estaban invitados, inclusive los de la ciudad y los de otras iglesias y los de la misma iglesia estaban invitados al entierro de la iglesia. Y este anuncio, por supuesto, llamó la atención de una gran multitud y concurrió una gran cantidad de gente para ver qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, a la hora fijada, por el anuncio, una carroza fúnebre vino por la calle donde estaba la iglesia, se detuvo frente de la iglesia. Y los líderes de la iglesia bajaron de esa carroza un ataúd. Y por el centro, ustedes se imaginan acá, ¿no?, un ataúd viniendo por el medio de la iglesia y lo depositaron enfrente del púlpito. Bueno, después que se cantaron algunos himnos y que después que se leyó las escrituras, el pastor de la iglesia dijo o hizo mención de las grandes condiciones de la iglesia en el pasado y cómo ahora en ese momento estaba muerta. Y ahora él culpó a los amigos y a los hijos de esa iglesia, o que se decían pertenecer a esa iglesia, de la muerte justamente de este cuerpo. Ahora, después de la bendición final, el ministro dijo a toda la concurrencia que aquellos que quisieran pasar a ver el féretro hicieran una cola y pasaran cerca del cajón. Claro, imagínense usted, toda la iglesia quería ver ese féretro, ¿qué era? Entonces se pusieron en una fila toda la iglesia y pasaron desfilando ahí delante del cajón. Entonces el pastor abrió la caja y empezaron a pasar las personas cuando se dieron cuenta que en el cajón no había nada. Lo único que había era un espejo, donde cada uno que pasaba se miraba allí. Es decir, lo que el pastor quería decirles a la asamblea era que ellos eran el cadáver viviente de sus ideales religiosos. Ellos eran el cadáver que estaba allí y que era necesario enterrar porque la iglesia había llegado a ser ineficaz. Y aunque esta ceremonia fue bastante cruda, fue bastante espantosa inclusive para algunos y fuera de lo común, sin embargo, aquella congregación aprendió la lección y ese día fue el comienzo de un nuevo avivamiento. Ahora, ¿por qué muchas iglesias están así, frías, sin el primer amor, contemporizando con el mundo, tolerando el pecado, teniendo el nombre de que viven y están muertas? ¿Por qué? ¿Dónde está la explicación? Fíjese lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué le parece a usted? Mira, hermanos, esas palabras son muy fuertes. Y yo las leí durante esta semana y las releí. Y yo también me considero dentro de esos hipócritas.
La palabra de Dios dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Nosotros pronunciamos con nuestras palabras una cosa y vivimos de una manera diferente. Y es por eso entonces que el mundo está confundido, porque no ve en nosotros ninguna distinción con los demás. Es decir, la iglesia de Dios no es la Virgen pura desposada con Cristo Jesús. Y alguien escribió lo siguiente que simplemente quiero leerles, hermanos, y que es la realidad de muchas iglesias. Dice, muchos entran en la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. Muchos parecen santos en el templo, pero en el hogar son unos demonios. Muchos tienen la Biblia, pero como un mueble de lujo en el hogar. Muchos vagan lejos en el pensamiento mientras se predica el Evangelio. Muchos permanecen con las cabezas levantadas y los ojos abiertos mientras se ora. Muchos desconocen por completo el arte de la oración en privado. No inclinan sus rodillas a Dios. Muchos tienen tiempo para todo, menos para asistir a las reuniones. Muchos no dan ofrendas ni aún de lo que les sobra. No se acuerdan de Dios. Muchos conversan y hablan como lo hiciera cualquiera que no conoce a Cristo. Hay algunos creyentes también que tienen la boca como una letrina y cuando ellos hablan no se diferencian de los demás. ¿Por qué no hay un avivamiento? Porque no hay un avivamiento en la iglesia. Pero yo quiero ir un paso más adelante. No hay un avivamiento en la iglesia porque no hay un avivamiento en mí. Dice, muchos van a la iglesia pero únicamente en busca de panes y peces. Muchos honran con labios pero el corazón está lejos del Señor. Muchos no cantan los himnos porque no sienten gozo alabando al Señor. ¿Para qué voy a cantar si no tengo gozo? Muchos juegan con el pecado sin temor de Dios en sus corazones. Muchos ocultan el testimonio cristiano porque se avergüenzan del Evangelio. Entonces ahora, ¿cómo producir una tendencia inversa en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer entonces que el fuego arda más fuerte? ¿Cómo hacer que la luz dé más claridad? ¿Cómo hacer que los colores distintivos sean más vivos, sean más encendidos, más brillantes, más subidos, más llenas de vida y de vigor? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta parece ser, necesitamos, mis hermanos, un avivamiento. Necesitamos un nuevo despertar. Necesitamos nosotros un derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés. ¿Lo necesitamos? Amén. Amén. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Si es que se produce, ¿va a venir solo? Si es que se produce, va a ser una simple casualidad de que aquí en el departamento hispano de Grace Community Church se produjo un avivamiento así por casualidad. ¿O habrá ciertas condiciones que se tienen que cumplir? Y eso es lo que yo quiero hablar ahora, hermanos. Y usted se da cuenta que no va a suceder simplemente por una casualidad o por un accidente. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que se tendrían que producir? ¿Por dónde tendría que comenzar? Si no comienza por el mundo, tendría que comenzar por la iglesia. Y si tiene que comenzar por la iglesia, ¿por dónde tiene que comenzar en la iglesia? Ahora, mis hermanos, escuche esto. Mi iglesia se compone de gente como yo. Nosotros hacemos de ella lo que la iglesia es. El nivel espiritual de la iglesia, su agresividad evangelística, su influencia en el mundo, su integridad, su pureza, su santidad, no va a ser mayor que la santidad, integridad, pureza de cada uno de sus miembros. ¿Usted está de acuerdo? Es inútil que usted pida que toda la iglesia sea agresiva, sea evangelística, sea santa, sea pura, si usted no es santo, puro, activo, limpio y deseoso para trabajar.
Si mi iglesia ha de ser laboriosa, lo ha de ser a la medida de mi trabajo. Escuche esto, porque muchos acá me parece que venimos a la iglesia para ver un espectáculo. Vamos a ver qué es lo que van a cantar o qué es lo que nos va a decir Daniel Lozano. Un espectáculo. Acá está el payaso y los demás somos todos asistentes en el circo. Y la iglesia no es así, mis hermanos. Eso no es la iglesia. Todos aquí somos actores en el drama de Dios, y Dios es el público y el mundo que está alrededor, que nos está viendo qué hacemos nosotros. De manera que, si ha de ser ofrendante mi iglesia, lo ha de hacer a la medida de mi corazón dadivoso. Si ha de ser numerosa mi iglesia, lo ha de hacer a la medida de mi empeño en traer a otros. ¿Usted cree que se llene esta iglesia? Que otros sean salvos. Usted tiene que ir y traer a otros para que vengan a escuchar la verdad del Evangelio. Si nosotros queremos que la iglesia sea agresiva, lo ha de hacer a la medida de mi celo evangelístico. Mire, hay muchos hermanos que no vienen a hacer el curso de discipulado de evangelismo porque son 14 semanas, 16 semanas. Muy largo para mí. ¿Qué me voy a comprometer con eso? Voy a hacer otro trabajito. Me voy a envolver en la visitación, cosa que no tiene ninguna responsabilidad. Si es que mi iglesia ha de ser luz para el mundo, lo ha de ser a la medida de mi santidad personal. Si es que mi iglesia va a ser una iglesia bíblica, lo ha de ser a la medida de mi devoción personal a este libro. Si yo no soy devoto, ni leo las Escrituras, ¿qué voy a pensar yo que van a hacer los demás? Si mi iglesia ha de ser santa y pura, lo ha de hacer a la medida de mi acercamiento a Cristo. Y esto nos lleva al primer punto de nuestra serie que yo quiero compartir con ustedes. La primera condición para un avivamiento es, anótelo por favor, es un corazón altamente motivado. La primera condición para un avivamiento es un corazón altamente motivado. De manera que si es que va a haber un avivamiento, mis hermanos, no va a ser un avivamiento en el mundo porque ellos están perdidos. ¿Cómo se va a avivar si todavía no tiene vida? ¿Usted entiende el concepto? Avivamiento es recobrar vida, vigor y fuerza porque ya existió y se extinguió. Pero ¿qué va a haber avivamiento donde no hubo nunca vida? De manera que si tuviera que haber un avivamiento, tiene que comenzar en la iglesia. Pero ¿y en la iglesia dónde va a comenzar? ¿Sabe dónde va a comenzar? En un corazón. Escuche esto. Va a comenzar en un corazón altamente motivado. Fíjese usted que un avivamiento es como un incendio. Generalmente, un bosque no comienza con una grande explosión o grandes llamaradas. Nosotros tenemos acá el privilegio de vivir en California. Pero también sabemos que cada año, durante los meses de verano, miles de hectáreas son quemadas por incendios que se producen por falta de humedad y además por la elevada temperatura ambiental. Y resulta que cuando los bomberos investigan cuál es la causa o el origen que provocó el fuego, resulta que el informe es muy sencillo. Un pequeño elemento en medio de la montaña, quizás la lata de una Coca-Cola o 7-Up, quizás un pedacito de vidrio, estaba allí en medio del pasto. Los rayos del sol hirieron aquel objeto y los pedazos de vidrio roto muchas veces trabajan como si fuera una lupa. Usted pone una lupa al sol y usted ve que la lupa concentra los rayos en un punto. Póngalo sobre una hoja de papel blanca y va a ver cómo se quema. Póngalo sobre una hoja, ¿no es cierto?, de vegetal y va a ver cómo se quema. Entonces, allí está el origen del fuego. Entonces, esa intensidad de calor surgió ¿dónde? En una hojita. Y esa hojita o esa pequeña rama empezó a arder y le contagió su fuego a la hojita que está al lado. Después esta hojita a la otra hojita.
De pronto toda la rama está en fuego. El viento que corre hace que ese fuego se desparrame más. Y después la planta toda está en fuego. Y después los árboles alrededor. Y cuando menos se quisieron descuidar, todo el bosque está incendiado. Y ni siquiera los bomberos lo pueden parar. Y usted me dice, ¿y dónde comenzó el incendio? ¿Dónde comenzó? Comenzó en una hojita simple, común y corriente, que estaba perdida en medio de la montaña, desconocida para todos, pero que tomó fuego por efecto de la intensidad del sol. ¿Captó la idea, mi hermano? ¿Dónde va a comenzar el avivamiento en nuestro grupo? ¿Dónde? Acá. Usted es una hojita, y a lo mejor usted piensa que es una hojita perdida en medio de 300 personas. Usted piensa que es una hojita que no tiene valor. No es así, mis hermanos, no es así. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted vale más que todo el oro, la plata y las piedras preciosas de este mundo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. ¿De qué aprovecha un hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Un alma vale más que todo el mundo. Esa es la perspectiva de Dios. Theodore Roosevelt fue el presidente número 26 de esta grande nación, Estados Unidos, y fue un grande líder. Y como todos los grandes líderes, son tanto odiados como también admirados. Y uno de sus admiradores, uno de sus seguidores, un día exclamó delante de él y dijo: Señor Roosevelt, usted es un gran hombre. Y dijo la verdad. Pero este hombre, con su característica honestidad, le respondió lo siguiente: no, mi amigo, Teddy Roosevelt es simplemente un hombre, un ciudadano común y ordinario, pero con una alta motivación. Me gustó eso a mí tremendamente cuando lo leí. Yo soy un cristiano común y corriente. Usted es un cristiano común y corriente. Pero si es que va a haber un avivamiento y va a comenzar en este grupo, va a comenzar con usted y conmigo cuando haya una alta motivación. Ahora hemos leído capítulo 1 de Nehemías. Y Nehemías escribe este libro donde se describe realmente uno de los avivamientos más notables del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos nosotros su comienzo. Y fíjese usted que cuando Dios pone su mano en una persona ordinaria, común y corriente, Él hace que esta persona, que está destinada para ser un líder, tenga al mismo tiempo las motivaciones, primero para realizar el trabajo, segundo para alcanzar las metas, y tercero para motivar a los demás, quizás cuarto para inflamar en los demás el fuego que arde en su corazón. Alta motivación. Y aunque Nehemías era un hombre común y corriente, sin embargo, emerge como uno de los líderes más significativos de toda la historia. Y él fue un hombre altamente motivado para hacer un trabajo para Dios, que tuvo muchas dificultades, ya lo vamos a ver, muchos problemas, muchos contratiempos, circunstancias contradictorias. Sin embargo, él fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque había allí un corazón altamente motivado. Ahora, no podemos estudiar ni apreciar el trabajo de Nehemías sin conocer, aunque sea muy superficialmente, este periodo histórico de transición en la vida del pueblo de Israel. Así que les voy a pedir permiso a ustedes para darles rápidamente una breve historia que va a formar más o menos el antecedente histórico dentro del cual emerge Nehemías para que podamos valorar lo que él hizo. Si no, usted no lo va a poder entender. Yo tampoco. Nehemías, capítulo 1, comienza con estas palabras. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y aconteció en el mes
de Quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora aquí, Nehemías comienza su relato haciendo una inferencia a la visita que le hizo su hermano Anani. Y la información que recibe es triste, es descorazonadora. Todos los intentos para reconstruir los muros de la ciudad habían sido en vano. Usted lea Esdras capítulo 4, desde el 4 en adelante va a ver que todos los esfuerzos fueron frustrados. La ciudad no tenía puertas, no tenía murallas. Entonces, sin puerta ni murallas, no era una verdadera ciudad. Era un lugar indefenso en la que cualquiera de afuera podía entrar y no podía aspirar, brindar protección a aquellos que vivían dentro de su perímetro. Y por esto muy pocos vivían en la ciudad. Si usted lee, por ejemplo, Nehemías en el capítulo 11, el versículo 1, se puede dar cuenta de que muy pocos vivían en la ciudad. Dice así, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Es decir, era una ciudad muy poco habitada. Ahora la pregunta es, ¿por qué están en este momento en tan deplorable situación? ¿Qué ha sucedido con el reino de David? ¿Qué ha sucedido con la edad de oro del rey Salomón? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es lo mismo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué ha sucedido con la iglesia que comenzó en Pentecostés con tantas fuerzas? ¿Qué es lo que ha sucedido que ahora se encuentra en ruinas y en estas condiciones? ¿Qué ha pasado? Ahora, la historia judía, voy a tratar de hacer un repaso rápido. La historia judía, como todos sabemos, comenzó más o menos en el año 2000 a.C., cuando Dios escogió a Abraham. Así comenzó la historia judía. Pero solo después de 1000 años de esto es cuando realmente Israel tomó significancia. Y tomó significancia bajo el reinado de 3 reyes. Primero Saúl, después David y después Salomón. Y a través de estos 3 reyes o reinos sucesivos, la bandera de Israel realmente flameó victoriosa y orgullosa sobre la nación, especialmente durante los 40 años del rey David. Ahora, a su muerte, David transfirió la corona, su reino, a su hijo, que se llamaba Salomón. Ahora, si usted se acuerda del relato bíblico, durante la última parte de la vida de Salomón, ¿qué sucedió? Él también se echó a perder. Y se comprometió tan tremendamente y obviamente con el mundo que Dios lo juzgó. Entonces venga conmigo a Primera Reyes, que está un poquito más atrás aquí, antes de Crónicas. Primera Reyes, el capítulo 11. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11 también. Y dijo Jehová a Salomón, Primera Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Cuando Salomón murió, se produjo una grieta a nivel militar e Israel se transformó en un reino dividido. Todos sabemos nosotros. Entonces, 10 tribus emigraron hacia el norte, alrededor de Samaria, viniendo a ser un solo reino. 2 tribus emigraron hacia el sur, alrededor de Jerusalén, y allí acamparon. Y durante el período de división y guerra civil,
A las tribus del norte, 10 tribus, se les llama Israel. Y a las 2 tribus del sur, alrededor de Jerusalén, se les llama Judá. Y de aquí en adelante, entonces, la historia y la fortuna de estos 2 reinos verdaderamente es triste y confusa. Y fíjese usted que la hora más oscura en la historia del pueblo de Israel no se produce cuando Israel es atacado desde afuera, sino cuando Israel es atacado de adentro por la división. Mire, lo mismo sucede en la iglesia. Hemos hablado de la iglesia allá en Rusia. Y la iglesia en Rusia tiene una oposición desde afuera y adentro está unida. Pero aquí, en Estados Unidos y entre nosotros, el ataque del enemigo es de adentro, mi hermano. Está dividido aquí adentro. Así se produjo la decadencia de Israel. Se dividió desde adentro, se debilitó. Y vea usted lo que va a pasar ahora. Esta condición caótica prevaleció. Y resulta que suceden ahora 2 cosas. Dios castiga a las tribus del norte, permitiendo que los asirios invadieran Palestina, más o menos en el año 722. Y los miembros de esta tribu fueron tomados cautivos y deportados y enviados a otras naciones. Y el reino del norte dejó así de existir. Y solo algunas personas se fugaron de allí, del control asirio, para venir a unirse a la tribu de Judá. Ahora, simplemente para tener el respaldo histórico bíblico, Segundo de Reyes, capítulo 17. Segunda Reyes, el capítulo 17. Fíjese lo que dice el versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, no Judá, Israel, que son las 10 tribus del norte. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y este hasta hoy es hasta hoy también. Porque estas 10 tribus se dispersaron y nadie conoce qué fue el destino de ellos. Ahora, ¿qué pasó con las otras 2 tribus? Ya sabemos lo que pasó con esas 10 tribus de arriba, alrededor de Samaria. ¿Qué pasó con estas 2 tribus alrededor de Jerusalén? Israel se dispersó. ¿Qué pasa con Judá? Fíjese usted que las tribus de Judá, o mejor dicho, esas tribus del sur, formadas por 2 tribus, que en realidad son Judá y Benjamín, estas 2 tribus prevalecieron como nación por más de 300 años. Pero resulta que no aprendieron la experiencia de Israel, las 10 tribus del norte. Así sucede siempre. Nosotros no aprendemos por la experiencia de otros. Es lo mismo que le pasa a mi hijo. Él, la vez pasada con el asunto del auto, ¿no? Yo le dije algo, pero él quería experimentarlo por sí mismo y se quemó. Y después me dijo, papá, tenía razón. Pero nadie aprende por la experiencia de otros. Y esta gente tampoco aprendió por la experiencia de Israel. Como resultado, también fueron tomados cautivos y deportados. Y así fue que en el año 586 vino ¿quién? El rey de Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Invadió a Jerusalén y todo Judá. Y escucha que estoy resumiendo simplemente. Y pasó durante ese tiempo 3 cosas importantes. Primero, se llevó la gente prisionera, cautiva. En segundo lugar, se destruyó la casa de Dios, el templo de Jerusalén. En tercer lugar, se destruyeron todos los muros de la ciudad. 3 cosas importantes que tenemos que separar, aparte de que se llevaron todos los vasos de oro, los utensilios, etcétera, que había hecho el rey Salomón. Un desastre. Si usted ve ahora al pueblo de Israel en estas condiciones, es un desastre. ¿Pero fruto de qué el desastre? Lo hemos leído a causa del pecado del pueblo. Y Dios tiene que juzgar el pecado de alguna manera. Así tenemos nosotros en la historia
estas 10 tribus se dispersaron. Estas 2 fueron tomadas prisioneros por Nabucodonosor y llevados arriba a más o menos 1.300 kilómetros de distancia, prisioneros allí del rey de Babilonia. Y así pasaron, ¿cuántos años? 70 años. Venga conmigo, Jeremías capítulo 25. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. 25 de Jeremías. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Ahí está el problema. No escucharon la palabra de Dios. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahora fíjese que durante estos 70 años de esclavitud, otras cosas interesantes sucedieron. Y aquí ya lo tenemos en este versículo. Algo pasó en la postrimería de este periodo. Segunda Crónicas, capítulo 36. Un poquito atrás ahora. Segunda Crónicas, el capítulo 36. Este es un pasaje paralelo también. Capítulo 36 de Segunda Crónica y el versículo 20, por favor. Dice así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Es decir, este reino de los persas tenía por soberano al rey Ciro, que era aliado de los medos, cuyo rey era el rey Darío. Y los medos y los persas formaban así una coalición. Y estos dos reyes se pusieron de acuerdo y tomaron e invadieron Babilonia y la sometieron. ¿Para qué la sometieron? Segunda Crónicas, ahora, 36, versículo 21. ¿Qué es lo que dice aquí? Y vino el rey de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años de esclavitud, mis hermanos. ¿Y esto por qué sucedió? Porque Ciro era creyente. Por lo que sabemos nosotros, no era creyente. Simplemente el propósito del plan de Dios era hacer retornar a los judíos a la tierra. Y Ciro envía, fíjese, una proclama a todo su reino, versículo 23. 22 quizás. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. Ahora, esta es una proclamación que él manda. Ahora, voy a resumir la historia, porque tiene muchos detalles. Durante este periodo, el pueblo de Israel, que estuvo cautivo allá 1.300 kilómetros al norte en Babilonia, ahora empieza a regresar a Palestina. Cuando regresa, que se llama, dicho sea de paso por los historiadores, el segundo éxodo, cuando regresan ellos, este regreso se produce en 3 etapas. La primera etapa es un contingente dirigido o encabezado por Zorobabel, y eso se produce en el año 538. Y
la narración de este primer contingente regresando a Jerusalén está en Esdras capítulo 1 al 6. De manera que durante ese tiempo los cimientos del templo fueron colocados, pero resulta que los samaritanos se opusieron y tuvo que demorarse 15 años la edificación del templo. Contingente número 1. Contingente número 2. Viene Esdras, 80 años más tarde, y esto está relatado en Esdras capítulo 7 al 10. Y este contingente encontró al pueblo en plena decadencia moral y espiritual, y comenzó allí un periodo de enseñanza o un ministerio de enseñanza. Y la importancia es que el tema principal, fíjese usted, del libro de Esdras es la casa de Dios. Yo estaba leyendo algo sobre Esdras y me di cuenta cómo se repite vez tras vez la palabra casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Porque el libro de Esdras tiene en cuenta como tema principal la casa de Dios. Pero el libro de Nehemías no es la casa de Dios, sino los muros de la ciudad. Y usted ve los muros y los muros y los muros y los muros. Esdras habla de la casa de Dios, Nehemías acerca de los muros de la ciudad. Ahora, después de este segundo contingente encabezado por Esdras, viene ahora Nehemías entre el año 465 a 424, y aquí tenemos nosotros ahora ubicado el libro que vamos a estudiar, o por lo menos que vamos a hacer referencia para estos estudios. A esta altura, Ciro, el rey de Persia, había muerto. Entonces ustedes cuando leen la historia, ven que ahora está Artajerjes que lo reemplazó. Y Nehemías dirige este tercer contingente y llega a Jerusalén. Y a su llegada, ¿qué encuentra? Lo que hemos leído. Encuentra la ciudad sin muralla de protección. Encuentra a los residentes constantemente en hostilidad. Encuentra el rico que explota al pobre. Encuentra la crisis económica y la ignorancia espiritual que está acentuando esa desunión del pueblo en sí. Encuentra que se practican los mismos pecados que se produjeron antes de que ellos fueran dispersados. Mire qué problema. De manera que el tema del libro de Nehemías es el muro, porque él proveyó el liderazgo necesario para producir allí una reconstrucción de algo que era prácticamente imposible y un avivamiento en el pueblo. Y yo quiero ir un poco de detalle en esto, aunque parece ser que me estoy desviando, para que usted pueda dar a Nehemías realmente el crédito que él tiene en la historia. Y pueda ver cómo surgió este hombre con algunas características que nosotros tenemos que apreciar, mis hermanos, si queremos un avivamiento en nuestro pueblo. Ahora, la tarea de reconstrucción de estos muros, vamos a verlo luego, pero le adelanto, se realizó solamente en 52 días. Mire, para mí, como ingeniero, yo puedo ver que eso realmente era imposible de hacerlo en 52 días. Cuando usted va a ver semejantes moles de piedra que ellos tuvieron que colocar allí con la tecnología de aquel tiempo, era prácticamente imposible. Ahora, ¿cómo lo hizo Nehemías? Yo no sé. Pero la Biblia dice que lo hizo en 52 días. De manera que la forma en que Nehemías inspiró, que unió, que contagió el entusiasmo al pueblo para una tarea aparentemente imposible, provocó el avivamiento extraordinario que concuerda con las más avanzadas investigaciones actuales referente a la motivación. ¿Cómo es que un hombre así pudo realmente ser la hojita que se quemó y produjo el incendio en Israel? Para mí es algo extraordinario. Y quiero ahora, como el tiempo se va, concluir de esta manera. Venga conmigo a leer Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Versículo 15, por favor, y 16. Dice así: Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ahora, preste atención a la parte final del versículo 16. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus, ¿qué cosa? Tus muros. ¿Qué significa este versículo? Fíjese que aquí está hablando de Sión, versículo 14. De manera que escuche esto. Los que los muros eran para Jerusalén, nuestras vidas son para el Señor. ¿Escuchó? Sígame porque ahora vamos a hacer la conclusión. Lo que los muros eran para Jerusalén, nuestras vidas lo son para el Señor. Y aquí dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. ¿Quién es el líder que viene a reedificar la ciudad de Jerusalén destruida? ¿Cómo se llama? Nehemías. Es el hombre que Dios eligió. ¿Quién es el líder que viene a reedificar las ruinas de mis muros que están derribados? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ahora, tenga en cuenta que ahora no estoy hablando a inconversos, estoy hablando a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, a los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Frecuentemente, mis hermanos, los muros de nuestra vida yacen en ruinas por diferentes motivos. ¿Por qué motivos yacen en ruina? Por pecado, por desvío, por negligencia. Entonces es el Espíritu Santo que empieza y continúa el trabajo de reedificación. Mire, cuando usted vino a Cristo, usted vino como yo. Usted vino con un montón de problemas. Usted vino con un montón de pecado. Usted vino con un montón de antecedentes negativos en su vida. ¿No es así? Ahora, Cristo lo salvó. Y cuando Cristo lo salva, el Espíritu Santo empieza a reconstruir los muros derribados. Empieza a desconstruir su vida, mi hermano. Empieza a ponerlo a usted en forma. Es obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Aquel, escuche esto, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar así nomás? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Es una promesa de Dios. No es la promesa de un pastor ni de los ancianos, mis hermanos. Es la promesa de Dios, que Dios va a reconstruir totalmente su vida, los muros destruidos de su casa. Ahora, el Espíritu Santo prácticamente trata de llamarnos la atención sobre las condiciones de nuestros muros. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no oímos y nosotros no queremos oír. Ahora usted me pregunta, ¿cómo comienza el deterioro en mi vida? Y no estoy hablando ahora de inconversos, estoy hablando de creyentes. ¿Cómo es que los muros de mi vida se empiezan a derrumbar? Bueno, se empiezan a derrumbar como se derrumban todos los muros. ¿Cómo comienza la cosa? Primero se afloja una piedra, ¿no es cierto? Se cae un pedazo de revoque, tumba. Después que se cayó, se abre una rajadura. Ahí está la rajadura. El agua empieza a entrar. La intemperie empieza a herir esa rajadura que se hace cada vez más grande. Y esta se requebraja más y se forma un boquete. Después, en ese boquete, las malezas empiezan a crecer. ¿No es así? Los yuyos, las malezas empiezan a crecer allí. Y así el enemigo logra un fácil acceso a su vida y a mi vida. Así comienza el derrumbe de la vida de un cristiano. Ahora, resulta que usted y yo decimos, sí, pero yo estoy seguro que soy cristiano. Y claro que sí, ¿quién lo va a negar? Si usted sabe que aceptó a Cristo, usted es un cristiano, mi hermano. Si yo acepté a Cristo, yo sé que soy un cristiano.
De la misma manera, escuche esto, de la misma manera que Jerusalén pertenecía también a los judíos, pero eso no era la solución. Jerusalén pertenecía a los judíos y sin embargo los muros de la ciudad estaban todos derrumbados. Entonces, ¿qué valía la pena de que fuera de los judíos? De que Dios le hubiera dado la potencialidad para construirla. De la misma manera en usted. Dios ha comenzado la obra, pero se ha comenzado a derrumbar. Y usted dice, yo soy creyente. Sí, Señor, eso es cierto. Pero es tan cierto como que Jerusalén pertenecía a los judíos. Pero la verdad es que los muros están derribados. Y lo mismo sucede con los muros de nuestra vida espiritual, están derrumbados. Ahora, dígame usted, ¿por qué están derrumbados? ¿Por qué están caídos? ¿Por qué están en ruina? ¿Por qué? Están en ruina por el egoísmo, están en ruina por los celos, están en ruina por los rencores, están en ruina por el compromiso con el mundo, están en ruina por la falta de disciplina, están en ruina por la frialdad que yo tengo en el alma con respecto a Dios y a las cosas de Dios. Por eso están en ruinas, por la rebelión que hay en mi corazón, por la inmoralidad que hay en mi vida. Ayer nos contó nuestra hermana María Benítez que fue allí a Texas. Y ella nos dijo con mucho sentimiento que quiso predicar el evangelio y no le escucharon porque dijeron que los evangélicos están metidos en un montón de pecados y problemas. Entonces, ¿qué me vienen a hablar ustedes de ese evangelio, de ese Cristo, si aquí todos los cristianos son igual? Inclusive el pastor está viviendo en inmoralidad. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Nehemías fue informado y se preocupó. Y aquí entran, para resumir, 3 elementos que quizá vamos a ampliar más luego. En primer lugar, tiene que haber una evaluación. ¿Cómo están los muros de mi vida espiritual? Tengo que evaluar mi vida. Los muros están destruidos, el enemigo vive dentro de la ciudad. Yo tengo que realizar esto. Número 1, evaluación. Número 2, reconstrucción. Yo no me puedo quedar simplemente con la evaluación, tengo que empezar a construir. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Empezó a orar. Y a esto agregó una consistencia en su acción. Tercera cosa. Primero entonces, evaluación. Segundo, reconstrucción. Tercero, perseverancia. Nehemías encaró la situación y se determinó a estar allí hasta que la tarea fuese terminada. Él no comenzó y dejó las cosas a media. Y algunos dirán de ustedes, bueno, resulta que yo también hice una evaluación, resulta que yo empecé un poquito a ver cómo podía reconstruir mi vida y me arrepentí. Y se arrepintió y dejó todo allí. Entonces usted no está reconstruyendo, ni usted está mostrando perseverancia. El arrepentimiento puede ser bueno, mi hermano. Usted puede llegar inclusive a confesarlo. Pero si no ha venido al punto de la reconstrucción, usted no está haciendo nada en su vida, ni yo tampoco. Usted tiene que ver cómo están los muros, si están caídos. Usted tiene que reconstruir, tiene que perseverar. Fíjese lo que dice Nehemías, de paso. Nehemías en el capítulo 4 y versículo 6. Dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está, mi hermano. Ánimo para trabajar en su vida espiritual, ánimo para trabajar para el Señor, porque si usted no tiene ánimo, su vida no va a progresar. Es decir, tiene que mostrar primeramente evaluación, después reconstrucción y finalmente perseverancia. Y si usted se da cuenta que su vida está en ruina o hay algún boquete en su muralla, por favor, mi hermano, eso hay que solucionarlo hoy, no mañana, hoy mismo y con perseverancia. Yo me acuerdo que la vez pasada un hermano nos contó algo que yo no puedo narrar otra vez porque no me acuerdo los detalles, pero sí quedó impresionado en mi mente esto. Este hombre había sufrido un accidente. Y como fruto de su accidente quedó lisiado de los 2 pies
y quedó lisiado de las dos manos. Este era un hombre creyente que nunca se había dedicado a estudiar la palabra de Dios. Como muchos de nosotros decimos que somos creyentes, resulta que nunca leemos la Biblia. Y cuando él se vio ahora que no podía caminar, y se vio que no podía ni siquiera hacer las cosas con su mano, y estaba tullido con sus manos y sus pies, él empezó a pensar, realmente Dios me quiere decir algo. Y me di cuenta que ahora he perdido mi tiempo, de manera que ahora, hoy, decido a estudiar por el resto de mi vida la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser si su cara estaba desfigurada? ¿Cómo iba a ser si no podía ver bien? ¿Cómo podía ver si no podía caminar ni usar sus manos? ¿Sabe lo que pasó? Se hizo hacer una Biblia, especialmente para él, con braille. Pero él no podía usar sus manos para leer la Biblia. Él quería reconstruir su vida y de alguna manera tenía que decidir hacerlo. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? No pudiendo usar sus pies ni sus manos, dice que este hombre leía aquella Biblia con su lengua. Y leía la palabra de Dios hasta que se ensangrentaba su lengua. ¡Qué perseverancia! ¡Qué deseo de servir al Señor y aprender de su palabra! Y muchas veces nosotros, con todos nuestros 5 sentidos, no hacemos nada para el Señor. Y nuestra Biblia duerme allí. Y las almas se pierden y no hacemos nada para ir a buscarla. Eso no es así, mis hermanos. Pero este hombre se determinó a leer la palabra de Dios y él no paraba hasta que su lengua se ensangrentaba porque tenía el deseo de reconstruir su vida. Posiblemente entre nosotros hay una persona que quisiera reconstruir su vida. Pero ¿cómo va a reconstruir su vida si realmente tiene que empezar de cero? Tiene que empezar realmente a que haya vida ahí para que haya un avivamiento. ¿Y cómo comienza la vida? Dice 1 Juan 5, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y yo le pregunto con todo mi corazón, y si usted es valiente y quiere empezar de nuevo su vida, usted es capaz de pararse en este momento y decir, yo acepto a Cristo en mi corazón. ¿Es capaz de hacerlo? Usted quiere que Dios realmente empiece a trabajar en su alma y ser una nueva criatura. ¿Está dispuesto a aceptar al Señor en su corazón? ¿Quién quiere hacerlo? Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Quién quisiera, poniéndose de pie, que el Señor le bendiga, amigo? Gracias por esa valentía. Que el Señor le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios te bendiga. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguna otra persona que quiera entregar su vida al Señor? Dice Lucas, porque hay gozo entre los ángeles en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por más de 99 llamados justos que no necesitan el arrepentimiento.